una característica genética específica se encontraba especialmente presente en las personas que tenían las formas de fibromialgia más severas. Y esto nos llamó a la reflexión y empezamos un trabajo más amplio, que incluso personas ahí mismo en la sala se han interesado por las conclusiones. Bueno, les daré una vista rápida, porque efectivamente las conclusiones están todavía pendientes de publicación en una revista de alto factor de impacto, pero intentaré aclararles un poco qué ha ocurrido con todo esto. Empezamos con uno, vimos que aquel uno en las personas, si se fijan aquí en la derecha, empieza a faltar una barrita de un color, hay solo de uno. Los otros se han quedado, esto es el cuestionario FIQ, los valores, y los que tienen valores más bajos y medios, pues sí ven ustedes de las 3 barritas, y en la derecha van desapareciendo las barritas hasta que al final se queda sola una. Pues esa es la característica, es decir, realmente en las formas más severas de la enfermedad, eso sí, después de un proceso diagnóstico muy selectivo y retirando los pacientes que tienen una comorbilidad psiquiátrica muy alta, pues en esos casos se encuentran unos perfiles muy concretos de características genéticas. La siguiente, por favor. Si hace unos años hablábamos de la serotonina como la sustancia quizás que más nos llamaba la atención en el estudio de la fibromialgia, y sin duda tiene relevancia, y posteriormente pasamos a hablar de la sustancia P, yo les pediría ahora que se concentrasen simplemente en lo que va a ser el siguiente escalón de transmisión divulgativa, que es la dopamina. La dopamina es una sustancia que está presente en el organismo y que está muy presente en determinadas áreas cerebrales. Recordarán ustedes, por ejemplo, quizás algunos tengan la desgracia de tener a alguien en su familia, que las personas con Parkinson no generan suficiente dopamina y por tanto hacen unos temblores y unas alteraciones neurológicas muy específicas. Pues bien, cada vez más vamos sabiendo que la relación entre la dopamina y el dolor de la fibromialgia es muy consistente. Y por tanto, que tiene un factor inverso con la serotonina y con los demás. Es importante que como mínimo les suene esto, porque verán ustedes que muchos fármacos, incluso muchos fármacos que ustedes están tomando ya, lo que hacen es actuar a nivel de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y de alguna forma modificarla. Y ahora van a ver la siguiente diapositiva, por favor, que es la número 27. Bueno, esta es una donde les traía unas pequeñas imágenes del Journal of Pain de Wood, que es uno de los que más ha trabajado el terreno de la dopamina en fibromialgia. Siguiente, por favor. Este es el fruto de una de nuestras últimas publicaciones. Se ha divulgado también en una de las revistas más importantes en Estados Unidos, y lo van a entender enseguida. El concepto hasta este momento era, bueno, estos pacientes deben tener dopamina baja, vamos a darles cosas que la aumenten, o adrenalina o noradrenalina baja. Pero es que vamos sabiendo que eso no es tan así, no es tan sencillo. Fíjense, la dopamina, los receptores de la dopamina, no me quiero hacer pesado, pero me gustaría entrar un poco ahí. Los receptores de la dopamina tienen un margen de eficacia muy pequeño, funcionan bien en un margen muy justo de dopamina en el líquido cefalorraquídeo. Si estamos por debajo, no funcionará bien, tendremos dolor y problemas, pero si estamos por encima, también. Por eso muchos pacientes que toman fármacos que incrementan sus niveles de dopamina, les podría citar algunos, como por ejemplo la duloxetina, y otros, por ejemplo algunos que se utilizan en el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas, empeoran claramente de sus dolores y de sus molestias de la fibromialgia, porque el margen en el que nos tenemos que mover a nivel del líquido cefalorraquídeo es muy pequeño. Esto, si damos un golpecito, por favor, no pasará a la siguiente, pero le aparecerá una barra debajo, ahí. Esto tendrá en el futuro, lo va a tener ya en los próximos 2-3 años, grandes implicaciones terapéuticas, porque determinando previamente si el paciente se encuentra en un perfil de dopamina baja o alta, tendremos que cambiar nuestra actitud de tratamiento en un sentido o en otro, porque si no, realmente el paciente no tolerará la medicación y muy probablemente incluso empeorará. Esto habrá que tenerlo en cuenta en un plazo muy inmediato, y por aquí está avanzando no solo la línea de la investigación clínica más avanzada, sino también de la terapéutica. La siguiente, por favor. Bueno, este es un rollo.
Pero hay que entrar porque antes les he prometido que les iba a explicar algo de cosas que les ocurren y que no se explican ustedes por qué. Pues miren, ocurren por lo siguiente. Cuando cogemos, por ejemplo, una rata de laboratorio, un animal de experimentación, y le sometemos a una descarga eléctrica en su cerebro, pues a razón de 10 milivoltios, todas las ratas de laboratorio hacen convulsiones, todas. Si les damos una descarga de 2 milivoltios, no hacen convulsiones. Pero si les damos 3 seguidas de 2 milivoltios, las hacen igual. Quiere decir que las neuronas que están en determinadas áreas del cerebro, frente a los estímulos continuados, se sensibilizan. Esto se llama efecto Kinling, es muy conocido en la epilepsia, y nos imaginamos, y se está avanzando en el estudio a través de esta línea de trabajo, nos imaginamos que tiene mucho que ver con lo siguiente. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Cuando una persona sufre dolor más o menos continuo, está sometiendo su cerebro, esencialmente unas áreas del cerebro como es la amígdala y determinadas áreas del sistema límbico, está sometiéndolo a unos impulsos prácticamente constantes, no modulados, como decía antes la compañera, es constante, es un machaqueo constante. El nivel de neuromediadores que tendrían que contrarrestarse para disminuir ese dolor no funciona y por tanto ahí es total. ¿Qué ocurre? Pues que áreas que están próximas a todo ese cerebro y que regulan funciones que son muy automáticas, a la larga se ven afectadas. Como les decía antes, casi un 37% de pacientes que siguen este modelo de progresión de la fibromialgia acabarán desarrollando, pues por ejemplo, hipersensibilidad olfativa, se vuelven hiperreactivos, todos los sentidos se exacerban, no toleran la luz fuerte, no toleran los ruidos fuertes, cuando pueden incluso oler como fantosmia. La fantosmia es un síntoma que acompaña muchas veces a la migraña, que es oler cosas que los demás no huelen. Y decir, oye, esta nevera hay algo podrido, y lo miran 20 veces y allí no hay nada. Hay alteraciones en el hipotálamo, la temperatura se altera. Hay alteraciones en la libido. La disminución de la libido es muy importante, es una función primaria del organismo, muy poco modulada, que depende también del sistema límbico. Y tantas cosas que ven ustedes puestas aquí y que forman parte probablemente de los complejos de sensibilizaciones corticolímbicas que se excitan por este mecanismo que les estábamos diciendo de Kinling, y que hay un grupo muy importante en Estados Unidos que está trabajando con primates en los que se les ha inducido modelos de experimentación similares a la fibromialgia y está trabajando con series de biopsias cerebrales y de medida de neurotransmisores en el cerebro. La siguiente, por favor, que es la número 31. Nada, esta nos la pasamos directamente. A la 32, por favor. La fatiga en la FM es una constante en la fibromialgia, pero es una fatiga distinta a otras fatigas.